CAI para mí es un espacio de los ingenieros para los ingenieros, en donde lo que buscamos es compartir experiencias, tratar de trazar cuál es el futuro de nuestra profesión y también repensarlo. Lo que me llevó a participar del CAI es la posibilidad de profundizar sobre temas que creo que deberían estar en el arsenal de todos los ingenieros. Permite desarrollar nuestra actividad en forma intensa y planificada y con visión de largo plazo. CAI es nuestra institución.
Sí, estoy seguro teniéndolo lejos de economista. Hasta luego. Sí, sí. Yo, vuelve. No, en la mesa. La mesa está. Oh, bien. Se encuentra presente con nosotros el ministro de Planificación y Obras Públicas de la provincia, el arquitecto Mario Isgro, la directora del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontavilla, el asesor económico social de la provincia, Gabriel Schneider, el titular de la empresa constructora y financiera titular Sociedad Anónima, el ingeniero Alberto Jacobson, y mi nombre es Hernán Vela y voy a moderar este panel. Para abrir este evento nos va a dirigir unas palabras de bienvenida el ingeniero Pablo Berciartúa, presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al CAI, el Centro Argentino de Ingenieros. Para mí es un honor contar con esta delegación de la provincia de Mendoza, encabezada por su ministro de Planificación y Obras Públicas, con quien debo decir que tenemos una relación de hace ya mucho tiempo, y desde el CAI vemos a la provincia de Mendoza como una provincia que en muchos temas hace punta, una provincia que en el contexto argentino logra organizar un ámbito, un contexto, para que se tomen decisiones de inversión y en particular para movilizar al capital privado. Creo que en lo que viene en el país, en los próximos tiempos, este tipo de experiencias son centrales. Tenemos que lograr en la Argentina pasar a implementar medidas políticas que desde el sector público faciliten la inversión privada y que lo hagan poniendo a disposición los activos que cuenta el país en términos de activos públicos, pero también y muy especialmente generando los lineamientos, los incentivos para que se cree la confianza que requieren este tipo de inversiones. La Argentina tiene hoy, como todos sabemos, un déficit estructural en muchos aspectos y uno de ellos central es la vivienda. Y eso se transforma en un cuello de botella para el desarrollo del país. Hoy las ciudades, los ámbitos urbanos, son las plataformas de innovación en la economía del conocimiento. Es donde efectivamente contamos con nuestro capital humano, y el capital humano ha sido evaluado, incluso hay un trabajo muy relevante en el cual han participado organismos multilaterales que han mostrado que incluso el factor multiplicador del capital humano es hasta 4 veces la magnitud de la inversión en infraestructura. En la Argentina, imaginémonos el potencial que tiene si logra resolver estos temas de manera estructural y viabilizar entonces la capacidad de trabajo, la capacidad de producción que contamos en nuestra población. Creo que hoy en este panel que va a moderar el arquitecto Vela podemos ver esa experiencia en la provincia de Mendoza y nos podemos imaginar cómo beneficiarnos de ese aprendizaje para multiplicarlo, para extenderlo al resto del territorio argentino. Así que les agradezco a todos los que nos acompañan
como saben, y como es el caso de otros eventos del CAI, pueden encontrar este mismo evento en versión digital en las plataformas, en particular en YouTube. Y le vuelvo a agradecer al ministro, a Mario Isgro, por estar aquí con su delegación, y quedamos atentos para aprender de la experiencia mendocina. Muchas gracias. Me parece que continuamos acá desde el equipo acogedor, y le pediría al que nos diera una introducción. Particularmente, me parece que ya y creo que Artúa lo ha destacado, pero nos pareció muy relevante que en la Argentina, tanta complejidad, donde es tan difícil de hacer, donde muchas veces se habla más de lo que se hace, traer y mostrar. Hay un caso concreto de participación pública-privada, donde se presentan diferentes proyectos, donde las personas pueden elegir entre esos proyectos que están en competencia, que se hace dentro de una estrategia de planificación urbana, donde hay un ahorro previo y un esfuerzo económico por las personas que acceden a esta vivienda, es también cambiar un paradigma de pasar de beneficiarios a ciudadanos. Ciudadanos que, por un lado, participan de la mano del Estado en promover iniciativas públicas-privadas virtuosas como son estas, con todas las dificultades de la Argentina, y ciudadanos que son sujetos de crédito y propietarios de sus viviendas a partir de su esfuerzo, no sin ello ser ayudados por el Estado. Así que sin más, le doy la palabra al ministro para que nos dé su introducción. Muchas gracias, Hernán. Bueno, agradecer inicialmente y sobre todo a esta casa, esta histórica casa donde nuclea nacionalmente a los ingenieros. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo del CAI. Que el ingeniero Vélez Artúa y su equipo se haya interesado por este tema. En verdad lo agradecemos mucho porque es el lugar desde el que podemos irradiar algunas experiencias. No creemos que sea una solución al todo para nada, pero es un aporte que puede compartirse federalmente, nacionalmente, y como este espacio tiene un límite de tiempo y una temática en foco para poder compartir, y algunos otros temas van a quedar sin tocarse, por supuesto, va a haber luego un espacio de preguntas que moderará el arquitecto Hernán Vela, que te agradezco mucho también, Hernán, por este espacio, este rato, pero también, y a través del CAI, quedamos a disposición a partir de hoy para cualquier consulta que pueda haber de otros temas específicos relacionados con vivienda, con hábitat y con obra pública relacionada directa o indirectamente con la vivienda, que no se toquen hoy, pero que puedan ser motivo de consulta en adelante para poder trabajar en conjunto con quien lo necesite. Dicho esto, lo que bien introdujo Hernán, la realidad de la vivienda, y lo digo como hijo de inmigrante, la posibilidad del crédito en la Argentina es escasa, en este momento es nula, y se estilaba años atrás reunirse familias, paisanos, e ir haciendo la casa como se podía, y de ahí sale el asado de celebración de loza, ¿no? Porque era el agradecimiento del dueño a quienes les habían ayudado a construir una habitación o dos. Ese formato básico es el que, de alguna manera, hemos tratado de plasmar desde el IPB en un país que no tiene, en este momento, ya hace tiempo, financiamiento para vivienda, y poder ver qué podíamos hacer con lo que había. Entonces, en ese punto, quería ver si podemos compartir la presentación, si es posible. Mientras
Vamos viendo la presentación, contarles que en el caso de Mendoza, nosotros tenemos de un monto total de recursos públicos provinciales, que son estos 206.000 millones que se ven ahí de gasto de capital, un 16% se destinaron al IPB, son 33.000 millones. Esos 33.000 millones están compuestos por renta general y recaudación propia, administración propia, casi en su totalidad, esos 29.000 que se ven en la imagen, y otros casi 4.000 que esperamos vengan de financiamientos nacionales, dentro del cual está el FONAVI. ¿Qué es el FONAVI? Es un fondo nacional producto de un impuesto a los combustibles que se redistribuyen en todas las provincias e impactan en todos los IPB. Para quienes nos están escuchando y no manejan del todo la temática de vivienda pública, se hace sobre todo a través de los institutos provinciales de la vivienda, IPB, de todas las provincias, que en Ciudad Autónoma se llama IBC, pero bueno, trabajamos en conjunto con esta modalidad de construir la vivienda desde lo público. Ahora bien, pasando a la próxima filmina, nosotros de ese monto tenemos ejecutado a la fecha, 2023, un 70% del total, y esperamos sobrepasar el 100% hacia fines de año. Y fíjense que estamos terminando en una población de 2 millones de habitantes en Mendoza, estamos terminando una cantidad de casi 8.000 viviendas y estamos dejando en obra, para la gestión que nos va a suceder, otras casi 6.000. Esa cantidad de 14.000 casas, teniendo en cuenta una necesidad habitacional, todavía no tenemos los datos del censo, pero estimado 100.000 casas o soluciones habitacionales son las que se necesitan en Mendoza. Fíjense que estamos llegando más o menos a un 15% en una gestión de gobierno de 4 años. Eso sin tener financiamiento bancario, como he dicho en varias oportunidades en estos minutos, y teniendo de parte del gobierno nacional un aporte muy escaso. De hecho, cabe mencionar, y esto lo digo técnicamente, no desde nada referido a lo político, desde el gobierno nacional actual se contabilizan en Mendoza 6.000 casas, de las cuales yo confirmo que están en ejecución poco más de 200, y se han entregado 24, terminando la gestión nacional y provincial tras 4 años de trabajo. Así que ahí hay 5.000 y pico de viviendas que se mencionan como terminadas o entregadas que no están. Entonces, esto no lo digo a modo de reclamo a un gobierno nacional, sino a una necesidad que tuvimos como provincia de mirar intramuros, por decirlo de alguna manera, para ver cómo nos arreglamos y damos respuesta con lo que tenemos. Y de ahí la alegoría de este tema inicial del inmigrante que hacía lo que podía, ¿no? Nosotros, desde ese lado, lo que hicimos fueron 2 ejes de trabajo para intentar inyectar a estos fondos o complementar estos fondos públicos con aportes privados. Ahí salió un público-privado, que enseguida lo va a explicar mejor la mesa, y surge otra línea importante que tiene que ver con la titulización de hipoteca, que es un trabajo que hemos logrado terminar como herramienta, y que la va a explicar ahora Gabriel Schneider, que tiene que ver con la convocatoria a capitales más grandes que hay en la Argentina, no son bancos, pero son capitales que necesitan invertir, y la vivienda puede ser un canal para tal fin. Así que eso a modo de introducción. Hernán, muchas gracias. Y seguimos con Gabriel. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿La que sigue? Esa era tuya, Mario. Bueno, como explicaba Mario, el proyecto público-privado tiene una serie de casas que acceden a través del IPB, familias, y tradicionalmente era un crédito otorgado por el IPB, que se iba pagando a lo largo de los años con un
llamémosle también como es la realidad, una mora importante, digamos, histórica, en ese tipo de cartera. Y la idea fue pensar en una nueva forma de hacer las cosas. Y tuvimos conversaciones con las compañías de seguros que nos planteaban la necesidad de buscar nuevos activos, diversificar su cartera de inversión, yendo a activos como podría ser hipotecas de viviendas. Entonces ahí lo que trabajamos fue una estructuración de un fideicomiso financiero, que no, por supuesto, por las condiciones de Argentina, no ha logrado plasmarse en la realidad. La inflación atenta contra los plazos y la posibilidad de concretarlo, pero es algo que está estructurado, que está en carpeta, que está diseñado. Y bueno, ahí tiene 4 objetivos, que es la creación de un mercado auténtico de instrumentos vinculados a la construcción, estructurar de manera colaborativa, eso lo hemos ido trabajando con las compañías de seguros, que son las que se acercaron y dijeron, nos interesa esto, nos interesa desarrollar nuestro propio mercado de inversiones y salirnos un poco de lo que eran tradicionalmente títulos públicos, ¿no? Estamos interesados en el impacto que puede tener esto en la sociedad. Utilizar el mercado de capitales. Argentina, en el mercado financiero, que es la banca, es una banca transaccional, y si hay una salida en Argentina con la baja de inflación, no va a ser la inversión canalizada a través de la banca, sino que si hay una salida posible es el mercado de capitales. Creemos que justamente una estructura de este tipo, como Argentina lo tuvo, estábamos conversando con el colega, en el ex Banco Hipotecario Nacional había estructuras, y Argentina tiene una gran tradición en esto, fue intentar volver a eso, y hoy en día están todo lo que se llaman los instrumentos SBC, social, sostenible, y si cumple con ambas cosas, social, verde o sostenible. Si cumple con ambas cosas, que es social y verde, es sostenible, hacer un instrumento etiquetado, porque como estos recursos son para el objetivo de esta securitización es generar nueva vivienda. Si podemos pasar a la otra. Acá está un poquito, bueno, esto es muy técnico, es el típico esquema de una securitización de un fideicomiso financiero. Hay una calificadora de riesgo, hay unos generadores de las hipotecas, pero ahí arriba dice que el objetivo final es darle al IPB nuevos recursos para poder seguir haciendo andar la máquina de nueva construcción de vivienda basada en el financiamiento del mercado y no solamente del presupuesto público. Como dijo Mario, eso son cosas que están diseñadas, que están pensadas, que tienen un grado de avance importante y que pueden servir para cualquier situación de un IPB provincial, como dijo Mario. Todas las provincias, casi todas, tienen un instituto de este tipo, y esto es salirse un poquito de lo convencional. Así que bueno, quedo atento a las consultas que tengan sobre este tema. Bueno, María Marta. Sí, ¿se puede pasar la siguiente? Bueno, esto que explicaban el ministro y Gabriel, tuvo un marco inicial en marzo del 2020, poquito antes de que empezara la pandemia, que se creó en el ámbito del Ministerio de Planificación e Infraestructura un laboratorio de vivienda, también por un pedido que nos hacía el gobernador Rodolfo Suárez de innovar en lo que tiene que ver con la temática vivienda desde distintos ejes, desde la materialidad, desde la sustentabilidad, y desde poder crear o planificar planes de vivienda para atender quizás a un público que hace mucho tiempo que está desatendido en nuestro país, que es aquellas familias que tienen la posibilidad de pagar una cuota equivalente a un alquiler, o que tienen un ahorro y hoy por hoy no tienen acceso a la banca privada para poder comprar una vivienda o construir una vivienda. Eso, si podemos pasar a la siguiente. Una de las primeras estrategias que lanzamos e impulsamos en el laboratorio fue la ley de etiquetado de eficiencia energética de viviendas. Esto, para explicarlo, digamos, en fácil, es lo mismo que vemos en los electrodomésticos, que nos da la categoría de cuán eficiente es o cuánta energía, digamos, consume. Esto es lo mismo, pero aplicado a una vivienda. Nosotros mismos dentro de esa ley nos obligamos a poder etiquetar las viviendas que construimos desde el Instituto Provincial de la Vivienda
por lo cual tuvimos que repensar la manera de construir desde lo básico de la arquitectura, que es la orientación de las viviendas, y podemos pasar a la siguiente, que es desde la orientación de las viviendas hasta sistemas constructivos. En las siguientes filminas hay algunas imágenes de algunas viviendas que nosotros hemos elaborado con sistemas constructivos industrializados, viviendas que están muy bien aisladas y que por supuesto cumplen con esta ley de etiquetado de eficiencia energética. Hemos hecho varios prototipos que se han ensayado y que se están ensayando con el CONICET para poder ir superando y mejorando lo que tiene que ver con esta temática. La siguiente, si puede ser. Hoy por hoy, como muestra el gráfico, por supuesto esto ha sido un proceso, teniendo en cuenta que la mano de obra que se necesita para trabajar con sistemas constructivos industrializados hay que capacitarla con el tiempo, y que hoy por hoy el albañil tradicional que conocemos tiene que ir aprendiendo el nuevo oficio, por lo cual ha sido un proceso de las viviendas que tenemos entregadas hoy por hoy, el 90% son con sistema tradicional, pero si vamos a lo que hemos licitado, ya más del 50% de las viviendas que licitamos son con sistemas constructivos industrializados y cumplen con la ley de etiquetado de eficiencia energética, y son viviendas que nosotros denominamos sustentables, y que por supuesto después van a generar un ahorro en lo que tiene que ver con la economía familiar. La siguiente, por favor. En ese marco es que también surgió este programa de participación público-privada, que es un poco la temática que nos convoca hoy. Desde el IPB se tomó un concurso de proyectos en el que desarrolladores podían presentarse libremente con terrenos propios de cada desarrollador, ubicados en distintos lugares del Gran Mendoza, con una alternativa de financiamiento propio. Así es que arrancó este proceso. Dos empresas constructoras fueron las que terminaron accediendo junto con el Estado a este plan. Al día de la fecha se han construido 30 emprendimientos que impactan casi en 500 viviendas que hoy ya están terminadas, varias de ellas entregadas y otras en proceso de entrega. Una de esas empresas es Utilizar, que nos acompaña el ingeniero Jacobson, y la otra es OPA Construcciones, que es una empresa mendocina, para explicar el esquema de financiamiento de inversión. El 50% de la inversión la pone el Estado, el 50% de la inversión para construir la ponen los privados. Inicialmente, esto también hay que decirlo, estaba involucrado el Banco Nación como pata financiera de este emprendimiento, con todo lo que sucedió con los créditos UBA y que el banco dejó de dar créditos. Esa pata, digamos, de financiamiento se bajó y tuvimos que reinventarnos para poder financiarle, por supuesto, al adjudicatario. Así que el esquema final de financiamiento quedó que en la construcción fuimos 50 y 50, el privado y lo público, y a la hora de financiar al adjudicatario, un 25% del aporte inicial lo pone la persona que accede a la vivienda. Las empresas en este caso financian el 25% restante de ese 50%, y el Estado financia el 50% restante a través de un crédito que otorga el IPB. En ambos casos actualizable bajo el coeficiente de variación salarial, en el caso del IPB a tasa cero, en el caso de los privados con una pequeña tasa que creo que es del 8, Alberto, del 8%, que de todas maneras es una tasa muy baja comparada con lo que hoy por hoy hay en la banca privada. Y la elección, digamos, de esos adjudicatarios se hizo a través de una inscripción pública en la página web del IPB. Para estas viviendas tuvimos más de 20.000 inscriptos en total de las distintas etapas que hemos ido abriendo inscripciones. Por lo cual eso demuestra que hay mucha gente que tiene la posibilidad de hacer ese aporte inicial, que tiene el ahorro y la posibilidad después de pagar una cuota que sea equivalente a un alquiler. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, y en ese marco hemos planificado para la gestión que viene algunos otros proyectos, como este, que es un edificio en la ciudad, que es una mezcla entre oficinas y viviendas. Está en una zona privilegiada de la ciudad de Mendoza. La idea es que se pueda construir en la próxima gestión. La siguiente, si puede ser. Este es otro proyecto que hay en otro departamento
también de Mendoza, el departamento de Luján de Cuyo, son 45 viviendas. La idea de estos dos proyectos y de varios más que hay es también poder construirlos bajo esta metodología de financiamiento público-privado, y además, por supuesto, que estaban todas las filminas, después seguramente la presentación va a quedar, bueno, la mano de obra, digamos, que esto siempre genera de manera directa e indirecta. La siguiente, por favor. Y después, como para terminar y quedar abiertos a preguntas, este es otro programa que está dentro del IPB, que si bien no tiene un financiamiento mixto entre lo público y lo privado, sí surgió también a través de un concurso público en el que empresas privadas se presentaron, también con terrenos propios. Hoy por hoy esas 2.072 viviendas están en ejecución. Antes de fin de año vamos a alcanzar a entregar 200 y los próximos van a quedar para la próxima gestión, pero lo interesante que tiene este programa también es que lo que busca es que el adjudicatario, que también se elige bajo un concurso y en esta ocasión bajo un sorteo que se llevó a cabo la semana pasada, es que el adjudicatario o el postulante también haga un aporte inicial. Y con ese aporte inicial lo que se busca desde el Estado provincial es empezar a generar esa rueda de la que tanto se habla, y que con ese aporte que hace la gente se puedan construir más viviendas, y de esa manera buscar otra vía de financiamiento que no salga solamente de las rentas generales de la provincia. Ese programa fue un poco más grande que el público-privado. Hemos ido probando distintas metodologías, pero ambos apuntan a buscar otras vías de que el Estado, digamos, pueda también hacerse de dinero, en algún sentido de la palabra, para poder reinvertirlo en más viviendas, teniendo en cuenta que no siempre desde los gobiernos nacionales hay un aporte para que cada provincia pueda construir más viviendas, y no todas las provincias tienen las posibilidades de, a través de sus rentas generales, disponer fondos para estos programas. Así que tanto el público-privado como el IPB Mi Casa, el objetivo es buscar que entre un flujo de dinero distinto a las rentas del Estado y que se pueda empezar a generar este círculo de construir más viviendas. Hasta aquí, a ver si entendí bien. Los mendocinos, con la ayuda de los mendocinos, resolvieron o hicieron un aporte a resolver alrededor del 15% del déficit de vivienda que tiene la provincia. ¿Es correcto eso? Eso lo han hecho de la mano del sector privado y han buscado siempre apalancar los fondos públicos por aporte de privados, sea tanto empresas como la propia demanda. Esa demanda ha sido macheada entre oferta y demanda a través de mecanismos transparentes y de sorteos. ¿Es así? Y de alguna manera se ha tratado de buscar un mecanismo que sea sustitución de alquileres, ¿no? Ese es un poco lo que hasta ahora yo por lo menos entendí. Entonces, en esta instancia me gustaría preguntarle al ingeniero Jacobson por qué se metió en este baile, ¿no? El ingeniero Jacobson es titular de una empresa mendocina con mucha experiencia en desarrollos y construcciones del sector privado y también trabajando para el sector público, pero bueno, no es fácil hoy en Argentina. No es fácil. Luego de que se promulga la ley de a nivel nacional y la provincia a través del gobierno en aquel instante Correcto. Se pone en vigencia el sistema. Nosotros estábamos ya en el Real Estate mendocino a full, y en el 15, la verdad que la salida del gobierno, el último gobierno, la inflación trepó. Y los sistemas privados empezaron a fallar porque, bueno, la gente opta en pagar una cuota de colegio o pagar una cuota de vivienda, y bueno, los sistemas privados empezaron a fallar. En el 18 se puso en vigencia el sistema y nos pareció muy acertado.
muy acertado porque permite la convivencia del sector público haciendo el esfuerzo hacia la clase media, que no era y no lo es en los institutos provinciales del país, una mirada sostenida para nada. Y los institutos se han dedicado más que todo a la clase más baja, con más precariedad, que justamente es la que menos posibilidad de tener de que te devuelva el préstamo, y que no está mal, en el lado del costado social, el Estado debe ver también. Por lo cual, bueno, entramos en un contexto mucho más favorable. Ya estaba la ley UBA vigente y los créditos UBA. Y la verdad que creer que la palabra UBA o 1050, para el que se pueda acordar lo que fue eso, es mala, no es cierto. Lo que genera estos planes, la relación entre el crecimiento inflacionario y el crecimiento salarial. En la medida en que no se acompañen, la cosa no funciona. El UBA al principio fue muy promocionado por el Banco Nacional. De hecho, fuera de nuestro sistema otorgó más de 100.000 créditos. Y no son un problema la palabra UBA ni el sistema, que hay un economista, mío. El tema es la relación entre ingreso y cuota, digamos. Por lo cual nos pareció brillante, porque el 50% del crédito lo otorgaba después del Nación, y resolvíamos la salida del crédito IPB, y la verdad que se producía el fenómeno correcto en y es que el desarrollador no está en condiciones de invertir a través del crédito hipotecario, no es su rol. El desarrollador tiene que volver a recuperar su fondo, volver a desarrollar, y nos va a ir después. Bueno, como dijo la presidenta del IPB, la retirada abrupta, 90 días creo que fue, de la acción del programa, apenas cambió el gobierno, 20, hizo que tuviéramos que sentarnos con el gobierno, los dos desarrolladores privados, con el gobierno provincial, y buscar una salida que permitiera que el adjudicatario obtuviera su casa y el sistema de público-privado no se cayera por los avatares de la economía nacional, y lo llevaron también un poco a lo mejor a la nación a retirarse, porque el crecimiento de la tasa hace insostenible la relación en tomar crédito, cuyo adjudicatario definitivo debe ser con suficiente variación salarial o algo semejante, porque si no es insostenible para el que toma el crédito. Lo resolvimos con esfuerzo de las dos partes, mucho esfuerzo de las dos partes. Luego hubo otra presentación, que bueno, ya la cosa estuvo más complicada en lo económico y bajamos, pero las dos mismas empresas mantuvimos la postura con el gobierno de seguir haciendo viviendas a través del sistema público-privado. Yo siento que es absolutamente válido que las variables, bueno, obviamente dependen de que la economía tranquilice su escalada inflacionaria y que vuelva la posibilidad de mirar a la vivienda como lo que es, una gran máquina de desarrollo, una gran maquinaria de generación de empleo, digamos, ¿no? Y bueno, estamos obviamente en este momento a la expectativa de lo que pase, pero el gobernador electo lo volvió a anunciar y estoy totalmente de acuerdo. Queremos que las variables macroeconómicas acompañen y no tengamos que seguir sentándonos en la parte a reinventarnos ante la embestida inflacionaria. Pero está muy bueno sumar al adjudicatario final con un aporte parcial durante la ejecución de la obra a la empresa desarrolladora, que permite por ahí hasta duplicar los volúmenes de obra que solo el Estado podría hacer en estas proporciones de 50 y 50. Y al Estado provincial, que sin olvidarse del costado social, se dedique al costado de la clase media, que no estaba visto. Es la primera vez que lo veo con bastante experiencia, no solamente en el real estate, sino en la obra pública. Y no estaba hecho. Por lo cual me parece muy bueno, más allá de los avatares que no son del gobierno provincial de Mendoza, sino arrastrado como en todos los gobiernos provinciales por la
cosa pública nacional. Muchas gracias, ingeniero. Si entiendo la síntesis de lo que usted está comentando, la macro juega, me llegan las preguntas, sí, o sea, los mecanismos, las preguntas, por eso las estoy mirando, ya la vamos a ir respondiendo. Pero si interpreto, usted considera que si tuviésemos una macro razonable, ¿no? Si tuviésemos un país ordenado, tal vez el otro día me llegó un trabajo que hace una fundación que se llama Urbano, que decía que en el Intercensal se construyeron alrededor de 4 millones de nuevos hogares, y de esos 4 millones de nuevos hogares, 56.000 fueron construidos por el Estado, y el resto, o sea, un poco menos de 2 millones por mitades, una fue hecho por el mercado y la otra hizo la gente, sea por autoconstrucción, por vivir en barrios populares, o aquel que se compró un lote y se hizo la casa. Y que si llegáramos a la conclusión, diríamos que el sector privado, los constructores, la gente por sí misma, es la que construye las casas, sus viviendas en Argentina. Es más, hasta ese informe nos dice que mientras que la población creció un 14%, la mancha urbana en los principales aglomerados de Argentina creció el doble, alrededor del 28%. ¿No? Eso, por supuesto, trae problemas de infraestructura, transporte, y un montón de todas las cuestiones que sabemos que, por supuesto, son mucho más graves en los principales aglomerados. Y por lo que también yo entendí, de lo que ustedes, corríjanme, en la cantidad de viviendas y la cantidad de emprendimientos, parecería que los emprendimientos son de escala medianas o chicas, es decir, que de alguna manera los emprendimientos están ubicados en los espacios los más en medio de la trama urbana, ¿no? Con lo cual no se aprovecha todas las externalidades que se tienen de infraestructura, de transporte, ¿no? Se hace más cohesionada y densa las ciudades y no se sigue extendiendo. Voy a hacer acá, Mariana Tan nos hace la siguiente pregunta. Quisiera saber si podemos pensar en algún mecanismo de crédito y educación ambiental para implementar proyectos de autoconstrucción. Sí. Sí, Mariana, porque en esto que nosotros empezamos a implementar tras la ley de etiquetado energético, como lo expresaba el ingeniero Jacuzzo, se marcan 2 vectores de atención de vivienda, una que es la social extrema, que el IPB debe continuar haciéndola, y en eso no es el motivo de explicación de la reunión que hoy nos convoca, pero lo podemos ampliar en otro momento. Estamos con líneas muy importantes en ese sentido, por supuesto, pero yendo a esta otra, que es la que nosotros le llamamos productiva por la generación y regeneración de capital, hemos capacitado a mujeres operarias. De hecho, tras esta iniciativa, una mención espontánea a la legislatura a ese emprendimiento por un grupo que se considera uno de los primeros de Sudamérica, de mujeres agrupadas para construcción de vivienda, y lo que se hizo con ella, además de una de las casas que se vieron a Filmina, que es una casa experimental que hicimos junto al CONICET, otras viviendas en cantidad, y de ahí surgió también que empresas del medio han contratado a esas chicas para trabajar. Y eso fue en un proceso de autoconstrucción de vivienda y por ende también de autogeneración de empleo. Por eso que contábamos al principio de edad media o edad un poco más avanzada, como la mía, nos acordamos esas épocas donde cada quien se hacía su casa en un terreno urbano, en cualquier lugar de las ciudades de la provincia. Y esto es más o menos lo mismo, pero en otra escala más grande, teniendo en cuenta algo como concepto. Cuando yo tuve las primeras charlas con el ministro de Hacienda, y habiendo dedicado gran parte de mi actividad profesional a la actividad privada,
y siendo relativamente nuevo en la pública, el ministro de Hacienda me dice, mira, no podés venir a pedirme una cantidad de dinero determinada para hacer miles de casas. No hay, no existe y no va a estar nunca. Y en otros estudios que habíamos hecho, Mariana, de ciudades como Malmö en Suecia, países con economía más estable y otras realidades, tampoco. O sea, cuando ellos reconstruyeron la economía de esa ciudad en base a un programa de viviendas, que así reinventaron la economía, no fue porque la Hacienda del Estado Nacional sueco, y mucho menos de Malmö, puso la plata para construir esas viviendas. Entonces eso nos obligó a ver esta mecánica que estamos compartiendo hoy y que esperamos poder también compartirla con los gobiernos nacionales que toque administrar en adelante y poder aplicarlo como una modalidad en todos los IPB del país, teniendo en cuenta como dato importante y que tiene que ver con tu muy buena pregunta, Mariana. Fíjense que el FONAVI, esta presentación la vamos a compartir con todos, así que no hace falta que memoricen los números, pero el FONAVI debería habernos aportado, en el caso de Mendoza, cerca de 3.900 millones de pesos. Lo que se ha podido aportar son 2.500, 1.400 menos, hubo una cuestión de déficit. Pero déjense ese número un ratito en la cabeza y fíjense que con el sorteo que hicimos hace unas semanas atrás, por 2.154 viviendas, tuvimos 60.500 solicitudes para poder acceder a esas viviendas. ¿Por qué comparto estos números? Porque si nosotros a cada uno de los 2.000 que van a salir o han salido sorteados, le pedimos el pie de 3 millones de pesos para el inicio de la casa, estamos haciendo participar a la persona con un ahorro que tenga y juntamos, recolectamos para las arcas públicas y con destino de construcción de vivienda mucho más dinero que lo que nos estaría dando el FONAVI. Entonces la idea sería tratar de implementar esta mecánica nacionalmente para descongestionar al papá Estado Nacional, a la mamá Estado Nacional, y poder reinventarnos localmente en los gobiernos provinciales y que haya desde el Estado Nacional una administración general, siempre va a estar el FONAVI por supuesto, pero llamando a este proceso al que se construye su propia casa, sea con el aporte de este ingreso económico, como también lo puede hacer con la mano de obra, lo cual de alguna forma representa de alguna manera también aporte económico. Bueno, yo quería rescatar también que este caso, a los que estamos involucrados en la Ciudad de Buenos Aires, con el área metropolitana, nos hace recordar que la Argentina es mucho más grande que la realidad que nosotros pensamos que se termina, ¿no? Yo no digo la General Paz, sino la ruta 6. Y que, una vez más, Mendoza, cuyo en general nos muestra, como ya hizo casi 200 años atrás, cuando levantó la bandera que cruzó los Andes y llevó la libertad a América, que de ellos por sí mismos, ¿no? Son capaces, ¿no? De no solamente resolver problemas propios, sino mostrar ejemplos nobles, sanos, transparentes, de alguna manera que sí se puede, ¿no? Ese es el concepto de que sí se puede, a pesar de todo. Acá tenemos un caso claro, concreto, y hecho, como siempre, me parece que lo importante, de cara a la sociedad. Quisiera, si me permiten, hacer otra pregunta al panel, que es si han tenido alguna política o están pensando en alguna política relacionada con ayudas a los alquileres. Ahora se está en la agenda todo el tema de alquiler social, ¿no? Si vieron eso, ¿no? Y bien, puede estar en una situación bastante complicada porque se volvió a aprobar la ley de alquileres al cual vino del Senado, saben, y lo más probable es que eso mantenga
la situación actual, que es de no oferta de propiedades en el mercado, cual seguiremos penando y con la angustia de aquellos que tienen las propiedades vacías, principalmente de aquellos que están buscando lugar para alquilar. Bien. Y con eso, Hernán, tenemos un tema dicotómico, si se quiere, porque con esto que estamos hoy compartiendo de cómo administrar recursos escasos para un desafío de escala muy grande, nosotros lo que buscamos es poder ir solucionando la necesidad habitacional, pero que el pago de lo que debiera ser alquiler sea una cuota para la casa propia. También por un tema cultural, y es que no tenemos incorporado todavía, por la estadística que nosotros tenemos y la relación con cientos de personas que acuden al IPB, casi todos buscan la casa propia, no buscan ser inquilinos. Entonces, nosotros teniendo la posibilidad con este último programa que estamos haciendo, más la puesta en valor de terrenos urbanos, que ese es un tema para otra charla y del cual vos mismo, Hernán, sabes mucho más del tema que yo, pero lo que se busca en esto, más que hacer foco en el alquiler, es potenciar la tierra buena y con servicios que existen en todas las provincias del país, las que están mejor, las que no están tan bien, y poder ir construyendo ahí en forma de isla, en forma de emprendimientos más chicos, pero construir ahí. Teniendo en cuenta que el terreno, en cualquier proyecto inmobiliario de escala, fuera, generalmente no debe superar la incidencia del 15% del valor de la casa. Entonces, si tenemos personas del ámbito privado o el mismo Estado que tiene buenas tierras y se pueden poner en este circuito como aporte para las líneas que hemos compartido recién, preferimos, por ahora, invertir en desarrollar la casa y que inmediatamente ese aporte sea una cuota y no un beneficio. Así que la respuesta es que no tenemos una solución por ahora a poder tener un sistema de alquileres desde el IPB. Mi última pregunta, ¿no?, para ir redondeando el panel, es comentaron ustedes que hubo o que han hecho viviendas con sistemas industrializados. ¿Qué experiencias han tenido en cuanto a velocidad, costos, capacidad de sostenibilidad ambiental y la aceptación por parte, digamos, de la gente, de la demanda con respecto a los sistemas industrializados? Bueno, creo que ha sido un proceso, la verdad, laborioso. Al principio, cuando nos planteamos el tema de la ley de etiquetado de vivienda, lo que primero te lleva a que una vivienda esté muy bien aislada o más fácil, porque con el sistema tradicional también la podés aislar, pero tiene algunas otras complicaciones técnicas, son los sistemas industrializados. Y nos encontramos con algunos desafíos que por ahí las empresas constructoras, Alberto también puede dar después su opinión al respecto, no estaban acostumbrados a usar esta metodología, no había tanta mano de obra capacitada, y que el adjudicatario final todavía tiene un poco metido en la cabeza, quiero llegar, tocar y que no suene hueco, que suene a material rígido. Entonces arrancamos de todas maneras ese camino que al día de la fecha creo que ha sido muy exitoso. Con el tema de la situación de la gente hemos tenido un trabajo muy fuerte entre lo que tiene que ver con las licenciadas en trabajo social que forman parte del IPB y los técnicos, de capacitar a las familias, mostrarles los sistemas constructivos. Por eso construimos varios pilotos para que las familias las puedan ver personalmente. Y después hemos tenido algunas evoluciones con ellos de lo beneficioso que ha sido a nivel climático y a nivel calefacción. En el caso ahora del invierno veremos cómo resulta en el verano, pero una madre de 5 chicos que vive en un barrio que está en proceso de formalización, nos contaba que prende un ratito la estufa en la mañana, que es una estufa a gas,
la paga y ya con eso su vivienda está calefaccionada durante todo el día. Entonces, bueno, de a poco ellos mismos van viendo los beneficios. En lo que tiene que ver con los costos, no es más barato construir industrializado que tradicional. Los costos son muy similares. Lo que ahorramos es el tiempo, digamos. El ahorro se ve en el tiempo de ejecución, no en lo que tiene que ver con la inversión del Estado en sí, pero en definitiva, al acortarse los plazos, el Estado de todas maneras optimiza su economía. Y finalmente, con el tema de la mano de obra, sí, como decía Mario, nosotros llevamos a cabo algunas capacitaciones, algunos grupos de mujeres, hemos tenido varias reuniones con la UOCRA y con algunas cámaras que han ofrecido capacitar, porque un sistema industrializado, para que sea eficiente, tiene que estar capacitado en obra. Y para eso hay que capacitar personal. Por eso es que cuando mostrábamos las filminas de cómo hemos ido avanzando con los porcentajes, se ve que ha sido un proceso, no podíamos de un día para el otro cambiar 100% del tradicional industrializado, porque mucha gente se iba a quedar sin trabajo hasta aprender el nuevo oficio. Entonces, creo que es un camino que estamos recorriendo, que todavía falta, pero creo que es fundamental el compromiso, sobre todo de las empresas que prestan el servicio, que son las que tienen sistemas constructivos, de ofrecer capacitaciones junto con el Estado para que haya más mano de obra, porque por ahí es lo que cuesta hoy, conseguir mano de obra calificada. Sí. Bueno, yo parece que soy muy audaz, también tomé el guante de incursionar en sistemas y me tocó inclusive una de las obras más grandes. Yo fue la primera y la verdad fue todo un tema entrar en clima. De hecho, en la misma ciudad de General Alvear hicimos 2 horas y la segunda, que era más chica, ya teníamos más ritmo y más conocimiento del nuevo método. Yo creo que es lo que viene, no es lo que nosotros hacemos en la Argentina, lo que pasa en el mundo. El ladrillo, los sistemas no están. Me parece que el gran tema, vos lo dijiste en términos generales, o al revés, en términos particulares, yo te diría que en términos generales los estados provinciales, y eso es un llamado para el nuevo gobierno, deben generar lugares de capacitación para toda la construcción. Está desapareciendo el oficial, el plomero, están desapareciendo las profesiones menores, y se acabó la época de mi hijo el doctor, porque lo que nos vamos a quedar son con profesionales trabajando en esos grupos. Por supuesto, puntualmente ahí sí hay un desafío grande, que era capacitar a la gente. De hecho, nosotros hemos hecho 6, 7 barrios con el sistema, todavía estamos haciendo. Y de hecho, además, el desafío de una de estas operatorias de Mi Casa, que nombraban recién, en la cual aportábamos terrenos urbanizados, y el otro mecanismo que estamos pidiendo a través del gobierno, está pidiendo el gobierno que quien financia un aporte al privado. 106 viviendas también las hicimos en 4 lugares, ¿no? Que es más complicado con el sistema. Creo que es lo que viene. El desafío de la empresa es ponerse a tono con lo que viene y no quedarse con el ladrillo. Preguntar como viejo constructor y me quedo con el ladrillo. Lo conozco, pero no es lo noble que es estos sistemas. Es cierto que en esto de la transmitencia térmica, por ejemplo, hay una diferencia notable. De los peorcitos el ladrillo, de los peorcitos lejos. Así que creo que es un desafío que va a tener que tomarlo el rubro, la construcción en general. Creo que bien. Bueno, ya estamos en horario de presentación. Una vez más, me parece que es muy bueno mostrar a los que hacen y mostrar lo que hacen. Muchas veces tenemos cierta tendencia a hablar, decir, criticar, pero no hay nada como el valor de lo concreto. Y en esta casa del Centro Argentino de Ingenieros, una vez más que agradecemos, como siempre,
la posibilidad de demostrar este tipo de iniciativas. Le agradecemos a la institución en nombre de su presidente, el señor Pablo García Artúa. Agradecemos al ministro Mario Isgro, agradecemos a la arquitecta María Marta Staviglia, agradecemos al licenciado Gabriel Schneider y agradecemos al ingeniero Alberto Jacobson por hoy estar acá con nosotros, haberse venido desde Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, compartir acá en esta histórica biblioteca del Centro Argentino de Ingenieros un tiempo, principalmente su experiencia, contarla de una manera tan sencilla como son los mendocinos. Estamos haciendo esto, ¿no? Seguramente nos podrán decir, lo hubiésemos hecho mejor, lo hubiésemos hecho de otra manera, el próximo lo vamos a ir cambiando, pero algo que yo siempre admiro de los argentinos que están al lado de la cordillera y que de un desierto construyeron un vergel, ¿no? Y en este caso también, desde la nada, cuando no recibieron los fondos de Nación, cuando el Banco de Nación se los retiró, continuaron y hoy están, en definitiva, lo más importante, que hay ciudadanos que tienen su vivienda. Así que a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias.